Hola, buenas tardes, bendiciones. Bendiciones aquí cerca y allá lejos también. A quienes nos acompañan como cada miércoles y cada domingo en la distancia. Bienvenidos, bienvenidas y vamos a orar al Señor. Yo no probé esto de la cosita, el power. Bien, vamos a orar. Padre eterno, Dios poderoso, gracias Señor. Gracias por una nueva clase, un nuevo miércoles que nos reunimos para estudiar tu palabra, para aprender en armonía y en familia. Gracias Señor. Gracias por cada vida que has traído. Gracias Señor por quienes están del otro lado en los ordenadores, en las tablets, en los móviles. Y gracias también por los hermanos, las hermanas que hacen posible esa transmisión. Bendícelos, Señor. Bendice cada hermana que se esfuerza por venir una hora antes para la transmisión. El hermano que se esfuerza también lo mismo. Bendice, Señor, estas vidas y bendice a la familia extendida que aparta un tiempo para escuchar y para seguir, para tomar la Biblia, para coger la Biblia y para seguir estas lecturas que hacemos los miércoles. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Y en tus manos nos ponemos para que nos dirijas y podamos sacar el mayor provecho en esta tarde. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Sí, hoy hay muchísimo viento y yo decía, esto me hace llegar más temprano. Porque me empuja. Salta por el viento, mucho viento. Y hoy vamos a ver, esto va, ¿verdad? No, espera, sí, ya está encendido. Y para saber dónde estamos, hoy nos toca Getsemaní. Jesús, ahí como lo vemos, está en la sección B. Hemos visto la última cena, Jesús predice la negación de Pedro y ahora vamos a ver un poquito Getsemaní. A ver. No va el siguiente, ¿podrías poner el siguiente? Gracias. Ese cuadro me gustó porque si veis, es de un artista del siglo XV. Es un artista del siglo XV y se llama, y lo anoté en un papelito y no me he traído el papelito, pero es del siglo XV y me gustó porque no sé si podéis apreciar cómo duermen los discípulos ahí abajo. Duermen, pero como si no hubiese un mañana, ¿verdad? Piernas sueltas, están durmiendo los discípulos y Jesús orando. Y ahí vemos los ángeles, todos muy gorditos, pero me gustó por eso, porque mostraba la manera en que tan distendidamente y despreocupadamente pareciera que dormían los discípulos. Fue un tiempo de angustia para nuestro Señor y ahora vamos a ver qué nos dice la palabra. Esto está en Marcos 14, 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad. Punto aparte, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Vemos que Jesús estaba angustiado, estaba triste. Ya lo hemos dicho en anteriores veces, que Jesús pareciera que de repente se mostraba débil en ocasiones. Se mostraba débil cuando tiró todas las mesas, cuando lloró por su amigo en este momento. Y en este momento también. Pero no es eso. Era para demostrarnos que Él era 100% humano también. 100% Dios y 100% humano. Lo recalco simplemente porque decimos, pero bueno, si Él era Dios, ¿cómo va a estar así de triste? Era para demostrarnos que en ese momento Él sentía todo ese peso, esa angustia, y también como ser humano. Pero no huyó. Eso también es una lección para su iglesia hoy día. Tú tienes poder para pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos da también una enseñanza, un ejemplo en ese momento, ¿verdad? ¿Cuántas veces le decimos al Señor que pase la copa que está por venir? Podría haberla pasado el Señor, pero ¿cuáles hubiesen sido las consecuencias? Drásticas, fatales. Y así también a veces pasamos por cosas muy difíciles, pero aprendemos. Hoy precisamente la meditación trataba de eso, ¿verdad? De las dificultades, de los padecimientos que pasamos. Pero el Señor está con cada uno de sus hijos, de sus hijas, y entonces sabemos que nos ayuda a pasar ese momento en compañía. Y le podemos hablar. Seguramente sabéis que cuando alguien está pasando un dolor muy grande, se le murió un familiar, que generalmente es lo que más nos duele. Sabemos que está con Cristo, sabemos, pero ya no le vamos a ver. Y decimos, está con el Señor, pero en ese momento necesita expresarlo. Necesita, ¿a que sí? Hemos pasado, las que estamos aquí, como digo siempre, las mujeres ganamos. Ahora llegarán los hombres después, como digo, yo entiendo porque están saliendo del trabajo y se valora, pero siempre las mujeres ganamos. Aquí a primera fila. Si nos ha ido algún familiar o alguien muy cercano, ¿verdad? Y verdad, tu madre, sé que tu padre hace poco, ¿verdad, Brigitte? Mi hermana hace poco, no sé, María Ángeles también seguramente, pero ¿qué necesitamos cuando pasa eso? Yo recuerdo que cuando mi madre falleció necesitaba contar cómo pasó. Yo me daba cuenta y lo contaba una y otra vez y venía alguien a darme los pésames, las condolencias, y yo le volvía a contar la misma cosa. Y me pillaba a mí misma y decía, ostras, esto como es como una terapia. Necesitaba contarlo, necesitaba. Y así todo el barrio ya supo cómo mi madre se había ido. Es que yo era muy joven, tenía 27 años, mi madre vivía conmigo y era muy mimada.
y ella me hacía todo y qué sé yo, estaba ahí conmigo toda la vida, ¿verdad? Y pareciera que Jesús quería compartir también con sus amigos ese momento de dolor, pero sus amigos se dormían. Pongámonos en su lugar, tú le estás contando cómo yo le estoy contando cómo falleció mi madre, las cosas. Él le cuento a Brigitte que se pone a roncar. Qué decepción también, ¿no? ¿Se enojó Jesús? No, le dijo, ¿no podéis velar un rato? Y se fue, misma cosa. Y luego como que le dijo, anda, ven a dormir ya, porque no hay manera. Pero fijémonos que le dejó dormir un rato, porque hay un punto y hay un espacio, y después le dijo, vamos, les dejó que descansasen primero, porque lo que venía después era muy gordo, y ellos iban a salir huyendo y angustiados, entonces necesitaban estar también descansados. Como ya hemos visto, creo que en una de estas predicaciones últimas, que Jesús se preocupaba también por lo básico, ¿verdad? Creo que fue el pastor que nos visitó, que dijo, primeramente cubiertas las necesidades básicas, sueño, hambre, todas esas cosas. Él permitió entonces que los discípulos estén descansados. Y como veíamos en el siguiente pasaje, dice que en el último versículo dice, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos. Vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ahí. ¿Os acordáis que habíamos dicho que no querían entregarle en las fiestas? Querían que pase todo, los principales sacerdotes y aquellos que tenían la autoridad dijeron, no lo vamos a apresar durante las fiestas, porque el pueblo se va a cabrear, vale, pero al final sí que lo entregaron durante la fiesta, porque Judas fue y lo entregó, ¿verdad? Por las 30 monedas. Entonces ahí vemos cómo él se acerca, le da un beso y luego, hablando a él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Qué fuerte, ¿verdad? De los que conocían las profecías, muy fuerte. Y el que entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces los discípulos dejándole huyeron. Fijémonos cómo aquí muy conscientemente el Señor le decía, pero si estuve todo el tiempo ahí. Pero este era el momento para que se cumpliese la escritura, dice. Y los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.
Esto pareciera que no tiene nada que ver con todo el contexto, pero sabemos que a Marcos le encantaba hacer bocadillos. O sea, una historia en medio para como para suavizar, parece, o como para que la mente no se embote con lo que está pasando. Y vemos dos cosas aquí. Primeramente, alguien le cortó la oreja. ¿Quién fue el que le cortó la oreja? Había uno que le cortó la oreja a Pedro, pero no dice quién, ¿verdad? Y fue el Pedro, porque Pedro fue el que le estaba relatando a Marcos, o nos acordamos, ¿verdad? Que el que escribió el libro fue Marcos, pero por las referencias de Pedro. Y aquí podemos destacar que él no se escondió nada. Pedro le contó todo, sus fallos, sus metidas de pata, sus tonterías. Le contó todo y no escondió nada. Ahí vemos realmente que él era un discípulo del Señor. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque con los errores que él cometió, también aprendemos. ¿Sí o no? Aprendemos. Vimos cuando el Señor Jesús le dijo, ¿me vas a negar, Pedro? No, yo. ¿Qué aprendimos de ahí? Que no nos vengamos arriba, que siempre estemos velando, que no, por favor, yo eso no voy a hacer nunca. Y que así sea, guardémonos, ¿verdad? Guardémonos, pero siempre velando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo, yo lo voy a hacer. Es bueno también esforzarse uno mismo como persona. Es bueno también. Y ser conscientes de que si nos comprometemos con algo, pues yo como persona, no por orgullo, sino para no estropear o ensuciar mi testimonio. Porque también si todos decimos, uy, si Dios quiere, si Dios, famoso, ¿verdad? Si Dios quiere, voy a leer la Biblia. Si Dios quiere, voy a ir a la iglesia. Y si no voy, es que Dios no quería. Tampoco a ese extremo vamos a ir, sino ser conscientes, ser responsables, ser maduros en la fe y maduros y maduras en lo que creemos, ¿verdad? En lo que entendemos. Bien, entonces, aquí el cierto joven que le seguía, dicen que es Marcos. Por eso él iba a saber. También, ¿verdad? Bien, entonces hemos visto, vamos a volver aquí para ver por dónde estamos. Hemos leído Jesús ora en Getsemaní y también cuando fue arrestado. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con lo siguiente, que es la parte espejo que tenemos allí. En Marcos 14, 53 al 72. Como es muy largo para ponerlo en las diapositivas, he traído mi Biblia. Que como digo, hasta la tapa le falta, pero es mi Biblia favorita. Porque tiene la letra grande y porque está con muchos post-its por ahí. Bien, en Marcos 53, que podéis ponerlo cuando queráis, 14, 53, cuando Jesús está ante el concilio. Esa es la otra parte que vamos a ver hoy. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Un ratito ahí vamos a rebobinar. Toda la crème de la crème estaba allí, del pueblo. Los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas.
ante el concilio. Seguimos, 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Veis de mí, ¿verdad? Pero porque justo estoy enfrente. ¿Se ve? Si no se escucha. No, pero se puede mover, creo yo. Porque, ¿esto cómo va? Bueno, vale. Bien, ¿por dónde íbamos? Por el versículo 54, ¿no? 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Estamos atentos a lo que dice, ¿verdad? Esto es una novela, un culebrón demasiado fuerte. No concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Claro, generalmente sabemos que para ver si 2 personas concuerdan en el testimonio se los llama por separado. Y si mienten, siempre hay un detallito que el otro va a agregar o va, vale, que no había manera. Entonces, 57 vamos, ¿no? ¿Por qué está ahí 60? No concordaban. Vale, sí, 59. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y él dijo, y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Qué novelero, ¿verdad? O sea, ¿cómo se dice a esto? Exagerado, rasgó sus vestiduras, mira lo que está diciendo. Bueno, bien, entonces, eso me pasa por hablar, ya no hablo más porque luego me pierdo. Rasgando sus vestiduras, ¿verdad? ¿Qué más necesidad tenemos testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Qué triste. O sea, vemos cómo es fuerte el relato, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez.
Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¡Qué fuerte! No, me da todo, como se dice vulgarmente, piel de gallina. Porque ¿cómo se sentiría Pedro en ese momento? Es muy humano sentir miedo. Es muy humano. Y como digo, qué valiente fue Pedro al no esconder nada, porque esto está escrito porque él se lo contó a Marcos. Él no escondió nada y vemos que ¿qué él hizo? Primeramente abandonó a su maestro y se fue con los alguaciles. Se quiso él camuflar supuestamente con el lado bueno de la ley. O sea, nos damos cuenta, ¿verdad? Quiso él ponerse con los alguaciles para demostrar más o para identificarse, no con el que fue apresado, sino con los que apresaron. Él estaba en el lugar equivocado. ¿A que sí? Se cambió de bando momentáneamente porque luego se acordó que el Señor Jesús le había dicho esto, y lloró, se arrepintió, ¿verdad? Pero otra cosa más fuerte aún es donde pone en el 71 que él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien me habláis. Antes le habían dicho, habla como nosotros, como él, tú hablas como ellos. Quizás no solo porque era Galileo, sino porque la manera de hablar. Estuvo 3 años con Jesús, 3 años con el Señor. Se le habrá pegado muchas cosas y decimos, mientras más oramos, mientras más estamos en la presencia del Señor, más tenemos de Él. ¿A que sí? ¿Verdad que cuando oramos tenemos más paciencia, más amor? Si hay alguien que está necesitando algo, lo sentimos aquí y nos acercamos y decimos, hermana, hermano, siento que tengo que orar contigo ahora. Si el Señor me está compungiendo, tanto en la tristeza como en la alegría. Tienes esa sensibilidad. Hay una sintonía. Qué gusto, Dios mío, todo da gusto así. Yo siempre digo, hasta un arroz hervido sabe a banquete. No tienes nada para comer, pero comes ese arroz blanco desvaído. No te importa. No te importa nada. Sabes que hay dificultades, pero qué gusto da estar con el Señor. Pero cuando no oramos y no estamos en sintonía, nos molesta todo. Si voy andando y le encuentro a la hermana Pepe, la hermana Pepe, me hago de la desentendida y me voy por la otra calle. ¿Por qué? Porque ella me va a hablar de la iglesia, me va a hablar de me va a invitar a la reunión de mujeres, que es el último sábado de este mes, el 29. Y yo no estoy con ánimo, no está el horno para bollos y que me esté invitando a la iglesia. Entonces yo me voy por la otra acera. ¿Es así o no es así? Así mismo es. Porque no estamos en sintonía. Entonces Pedro seguramente tenía mucho del Señor Jesús también y le pillaron y para sacudirse esa presencia del Señor decía, empezó a maldecir. Se comportó como los del otro bando. A ver si ahora me creéis, y salían rayos, sapos, centella, todo de su boca. Yo creo que lo que Pedro pasó nos sirve tanto de ejemplo, tanto
de mal ejemplo, sí, de mal ejemplo, pero nos ayuda a recapacitar y decir, es verdad. Porque yo cuando no estoy en sintonía, me pasa también así. Entonces, ya hemos visto Jesús ante el concilio y hemos visto cuando Pedro niega a Jesús. Todo pasa la misma noche, ¿verdad? Las bofetadas, hemos visto todas estas cosas que Pedro le negó. Muchas cosas muy, muy fuertes pasaron la misma. Se fue el power. ¿Podría estar de nuevo, no? Perdón. Entonces vamos a ver el siguiente. Ahí ya vemos que hemos terminado los 2 puntos del B, porque es muy largo, así que tuvimos que dividirlo. Y hemos leído y vamos a mirar, a pensar un poco en esto. Hacer esa comparación. Hemos visto que vamos a centrarnos en el corazoncito malo ahora. Judas vino y le entregó con un beso. Un símbolo de amor, de aprecio, lo convirtió en traición. Y generalmente el diablo, decimos nosotros el diablo, pero a veces es la propia naturaleza humana, que si no está redimida o no busca al Señor, busca lo suyo y empieza a degradar aquello bueno, dulce, sublime. Imaginémonos el beso. El beso es una demostración de amor, pero desde aquella vez queda, dice, un beso de Judas, traición. Y así se estropean muchos símbolos que tenemos. Eran buenos y ahora parecen malos. ¿A que sí? Pero vemos aquí la bajeza que puede alcanzar el corazón humano encarnado en este momento, que hay muchos en la Biblia mismo que muestran la bajeza de su corazón en ciertas ocasiones, pero ahora vamos a tomarle a Judas como ejemplo. La bajeza de su corazón demuestra hasta dónde puede llegar el corazón humano. Y por otro lado vemos el amor de Cristo, la profundidad, la longitud, la altura que puede alcanzar el amor de Dios. Todo lo que Él padeció ahí, para comenzar ya de entrada, una entrada nomás era las bofetadas, los escupitajos, lo que le pegaban. Pero Él, y vemos ahí el corazón y la cruz, ¿verdad? Dio su vida por nosotros y vemos entonces lo máximo del amor de Dios, la salvación que nos ha dado, en contrapartida de lo máximo que puede alcanzar la bajeza del corazón humano, que al final no le sirvió de nada. Alguna vez, no sé si cuando nos detenemos a pensar, aquellas monedas de plata, las 30, ¿le sirvió de algo? Se fue y se ahorcó y las 30 monedas se perdieron ahí. No sirve de nada. Claro, esto ya es el máximo de la maldad ejemplificada, pero cositas pequeñas que podemos hacer por ahí, como a veces nos da tanta rabia una cosa o una situación, una circunstancia, una persona, y queremos hacer algo para que esa persona se enoje. Algo, contestarle algo. Yo recuerdo, había un señor que decía, no puedo hacerle, no le puedo quitar nada, pero aunque sea el sueño le voy a quitar. Aunque sea el sueño.
O sea que iba a hacer alguna cosa para perturbar a la otra persona, para vengarse. ¿Qué situación a veces podemos ver que nuestro corazón cree que va a sacar rédito, cree que va a sacar ventaja de cualquier situación que sea, por pequeña que sea? Te sale al revés. Famoso la gente que engaña con dinero. Porque es un ejemplo rápido y fácil de decir. Engaña con dinero. Ay, yo he hecho esto, lo otro, y se jacta. Pero mañana le pasa algo y pierde el doble, el triple. ¿Hemos oído de eso alguna vez? No, nadie. Menos mal. Que cuando alguna persona se pasa de listo, engaña a otro, en cualquier circunstancia. Yo puse dinero porque es más visible. En cualquier circunstancia, mañana le embroman a él o a ella el doble y el triple. Aquello que engañaste te vuelven a quitar. Si yo he quitado o he engañado, he robado €1, mañana te van a quitar 5. Te sale mal el negocio, te engañaron, te robaron, se te cayó en la calle, lo que sea, pero vas a perder siempre mucho más. Mucho más. Igual que cuando yo estoy muy enojada, digo yo, cualquier persona está muy enojada, me enojo con Rosalía. Estoy tan enojada, yo sé que tengo que morderme la lengua, pero Rosalía, te voy a estrujar y qué sé yo, me tengo que vengar de alguna manera. Qué mal te queda esa diadema, por Dios. Pero yo me quería vengar de ella, ¿verdad? De alguna manera. Pero luego, ¿qué? El resentimiento que queda en mi corazón. A lo mejor ella se va dolida. Sabemos que las palabras que lanzamos no las podemos ya recoger. Sí que podemos pedir perdón. Pero es para pensar la bajeza del corazón y pensar en la anchura. Y para terminar, vamos a pensar en la restauración de Pedro. Ya hemos visto que él lloró porque se reconoció mentiroso, traidor, se reconoció mala persona y nos demuestra que un fallo no tiene por qué detenernos. Después de aquello, Pedro tuvo un ministerio fructífero, muy fructífero. Y tenemos ahí con un asterisco, predicación en el día de Pentecostés. ¿Os acordáis? Que se convirtieron, ¿cuánto era? ¿5,000? En el día de Pentecostés, ¿cuántos fueron? Que no me acuerdo. ¿3,000? No estaba. Ninguno de aquí estaba por eso. No nos acordamos. Pero habían, ponele, 2,000, 3,000. Había mucho más porque tenían la muy mala costumbre de no contar a las mujeres. Y las mujeres son las que más hay. Aquí yo puedo decir, el estudio fue un éxito. Han venido 4 personas sin contar las mujeres. Qué feo. Muy feo. Porque las mujeres son ¿cuántas? La mayoría más. Pero bueno, eso porque era así. Lo escuchamos el domingo en la predicación del pastor. Era así, esta cultura que era y es y sigue siendo, pero nosotros como ya somos cristianos, ya es diferente, ¿no? Entonces, muchísima gente se convirtió después de este episodio de que Pedro negó a Jesús. Esto nos hace pensar que no importa el error, la falla, la ofensa que hayamos cometido. Podemos pedir perdón a Dios y eso nos catapulta a una vida aún más fructífera. Porque ya he pasado el fracaso del pecado, el fracaso del error.
Yo siempre digo, qué gusto que dan los caminos del Señor, porque tú te arrepientes, pides perdón y te sientes perdonada. Y vas y le dices a la hermana, Sandra, he fallado contra ti. Mira, te he ofendido, yo te pido perdón. He pedido ya a Dios perdón, pero ahora te pido a ti, porque te he ofendido. Fui una bocaza y te he dicho esto. La verdad cuesta, pero no cuesta tanto como el dolor de la amargura. Eso es más caro. Eso cuesta más. Y da gusto acostarte a la noche en paz. Que yo le he ofendido a alguien, pero voy y le pido perdón. Porque todos fallamos. Todos metemos la pata y decimos a veces cosas de las cuales nos arrepentimos. Es muy triste que a veces queremos la perfección en las otras personas cuando yo misma no soy perfecta. ¿Nos damos cuenta de eso? Pero decimos, ¿cómo el hermano va a decir esas cosas? ¿Cómo el hermano Pedro tendría que haber sido ejemplo? ¿Cómo va a hacer eso? Y yo me exijo a mí como exijo a los demás. Pocas veces exigimos la perfección en otros, en otras personas. Y acordémonos de eso. Siempre podemos pedir perdón. Yo lo digo y no me canso de decir, somos una familia. Si nos hemos ofendido uno a otro, pidámonos perdón. Todos pensamos diferente. Es verdad que el pensamiento tiene que ser uno en Cristo, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Todos tenemos ideas diferentes. En eso está la armonía. No en que todos pensemos igual como autómatas o robots que le pone un chip y piensa igual. No. Lo bueno está en que en nuestras divergencias podemos llegar a un acuerdo. Divergentes, pero no contradictorias. Así son nuestras ideas. Y por eso, como familia, tenemos que hablar, conversar. No como yo, que yo nomás hablo y no les dejo hablar. Feo, mal. Bien, entonces pensemos en esto. Vamos a ponernos de pie y vamos a pensar en la restauración de Pedro. Y si en alguna área de nuestra vida necesitamos que el Señor nos levante, nos renueve, nos pula, nos lija un poco para volver a ser aquellas personas victoriosas que éramos antes. Y si nunca lo fuimos, empecemos ahora. Amén. Vamos a orar. Sí, por favor. Y el día del Pentecostés, estaba ya. Ahí en el patio, el Espíritu Santo estaba con Pedro, pero al lado, no estaba. Entonces, ahí también tiene que ver que cuando tenemos al Espíritu Santo, yo creo que nos fortalece, nos guía. Él lo hacía como hombre, ¿vale? Lo hacía como hombre. ¿Y qué pasa? En Pentecostés ya tenía el Espíritu Santo, sí. Ahí ves, tenía poder, hablaba convicción, ¿sabes? Entonces hay una diferencia. Para mí, hay una diferencia. Lo bueno de nosotros, gracias a Dios, tenemos que desde el principio aceptamos al Espíritu Santo. Pedro fue demasiado valiente. Pedro fue un hombre con mucha fe. ¿Por qué? Porque era como hombre, ¿vale? Todo de su fuerza tenía el Señor. Cuando tuvo el Espíritu Santo, vivo. Amén, sí.
Espero que hayan escuchado quienes están en casa lo que apuntaba Fina, que cuando negó a Pedro y todo eso, él lo hacía como hombre, ¿verdad? Y que luego el Espíritu Santo, cuando lo llenó, pasó lo de Pentecostés. Y la ventaja que tenemos, de que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, muchas gracias, Señor, por compartir este momento con mis hermanas, con mis hermanos, no solo que están presentes, sino también desde las casas. Gracias, Señor. Y gracias por lo que hemos aprendido hoy con Pedro, el ejemplo de Pedro. Cómo él, en primer lugar, no escondió nada, dejó que lo escribiese, se lo dictó todo a Marcos, para que nosotros tengamos testimonio y tengamos pruebas de cómo tú cambias. Y lo que hemos dicho ahora, de que el Espíritu Santo cuando está en nuestras vidas, nos ayuda en nuestra debilidad. Y gracias, Señor, por estas enseñanzas. Que en esta semana estemos meditando, pensando en esto, para crecer siempre en ti, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.